Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Continuamos con nuestras sesiones que se vienen realizando cada 8 días del programa Análisis y Desarrollo de Software. Les habla su instructora técnica, Sandra Ximena Zapata. Bueno, la evidencia que vamos a socializar el día de hoy es codificación de módulos de software según los requerimientos del proyecto. Bueno, entonces continuando con el orden del día, les damos la bienvenida, identificamos la temática a entregar, a socializar, desarrollar, solución de dudas, inquietudes y al final conclusiones. Ya le dieron acceso. Listo. Bueno, entonces estábamos comentando que la evidencia a entregar es la actividad de aprendizaje, está dentro de la actividad de aprendizaje aplicar estándares de codificación y la evidencia de desempeño es codificación de módulos de software según los requerimientos del proyecto. Bueno, dentro de esta actividad de aprendizaje, aplicar estándares de codificación, esta actividad se centra en la descripción de un plan de trabajo que se debe definir según las características del software a desarrollar, detallando estándares de codificación y lenguaje a utilizar. La duración para el desarrollo de esta evidencia son 96 horas, o sea que para ello tendríamos 2 semanas para desarrollar la evidencia. El material de formación a estudiar. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, construcción de aplicaciones en Java. Bueno, esta evidencia a continuación se describe las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Toda esta información nosotros la encontramos dentro de la guía de aprendizaje 7. La evidencia de desempeño, que es la que vamos a desarrollar, codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto, nos dice que teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, realizando conexiones con bases de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en los componentes formativos, construcción de aplicaciones en Java. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Ahora, ustedes, para esta primera semana, necesito que estudien el material de formación construcción de aplicaciones con Java. Y de ahí sí pasamos directamente a realizar la evidencia. Pero primero vamos a mirar como la parte de los conceptos. Dentro de los elementos a tener en cuenta en el desarrollo de la evidencia, para la codificación del módulo, debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad. Cuando nos habla con anterioridad, es lo que nosotros miramos en la fase de análisis y planeación, como lo que son diagramas de clases, diagramas de casos, de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informes técnicos de plan de trabajo para la construcción del software con tecnologías seleccionadas. Toda esta información nosotros la miramos en la fase de análisis y fase de planeación. Por eso nos dice que tenemos que tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad. Bueno, también nos dice que para la construcción del software con tecnología seleccionada, etcétera, se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. El código debe cumplir con estándares de codificación como nombramiento de variables, nombramiento de métodos, nombramiento de clases y nombramiento de paquetes. Más adelante vamos explicando cada uno de los puntos que debe tener la actividad como tal. Además, pues que en el paso a paso que les entrego, siempre va la explicación de lo que ustedes van a entregar. Bueno, y debe tener funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación. Dentro de los lineamientos para la entrega de la evidencia, nos dice que debemos entregar una carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos del proyecto, donde iría archivo con el enlace de repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, y el número de la evidencia, o sea, nombre, apellido y la codificación de la evidencia. Yo pensaría que vamos a entregar más que una carpeta comprimida, sería un video
corto donde ustedes van a explicar cómo desarrollaron la evidencia. ¿Sí? Recuerden que ustedes trabajan en grupitos, entonces prefiero más que me entreguen un video cortico explicando cómo la desarrollaron, más que entregar una carpeta comprimida con un documento como tal. Bueno, entonces aquí nos dice también el enlace por donde se debe enviar la evidencia, que se lo vamos a mirar en el paso a paso que yo les entrego. Listo. Bueno, ahora nos vamos al material de formación. O sea, me voy aquí a la plataforma Sahuna. Entonces voy a ingresar, voy aquí a actualizarle y vuelvo a ingresar. Listo, voy a ingresar en una de las fichas. Y me dirijo, estamos en la fase de ejecución, estamos en actividad proyecto 7, ingreso en material de formación, aquí está la guía de aprendizaje donde yo estaba dándole orientación. Toda la orientación que les acabé de dar fue de la guía de aprendizaje, que es la cual la descargué y tengo en este espaciecito, para que ustedes también la puedan verificar. Bueno, entonces vamos a material de formación, y en material de formación nos dice que debemos estudiar con antelación, antes de desarrollar la evidencia, el módulo construcción de aplicaciones con Java. Entonces ingresamos en el módulo, ya lo tengo aquí abierto. ¿Y qué nos dice este módulo? El módulo nos dice, se da la bienvenida al estudio de este componente, el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Para comenzar, es necesario explorar nuestro recurso que se muestra a continuación. Entonces, aquí nos va a hablar sobre la construcción de aplicaciones en Java. Entonces, vamos a ir mirando la parte principal del módulo para que así vamos entendiendo poco a poco la evidencia que tenemos que entregar. Construcción de aplicaciones con Java. A medida que avanza la tecnología. ¿Se escucha? Compañero. Sí, señora. Bueno. Y los dispositivos, se generan nuevas formas de trabajar, nuevos lenguajes de programación y nuevos frameworks de soporte para agilizar la construcción de código de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Sin embargo, hay un lenguaje de programación de propósito general que se mantiene en el tiempo y parece tomar cada día más fuerza: Java. Java no pierde vigencia debido a que es un lenguaje independiente de plataforma, lo cual le permite correr en los diferentes sistemas operativos existentes. Sigue el paradigma de programación orientado a objetos y se adapta muy fácil a las diferentes arquitecturas de trabajo, por lo cual es uno de los preferidos a la hora de desarrollar productos empresariales. Es importante entonces explorar las generalidades de la construcción de aplicaciones con Java que permiten generar soluciones para cualquier tipo de sistema. Existe una gran cantidad de oportunidades laborales que demandan habilidades en este lenguaje de programación. Entonces ahí nos dio una breve introducción al módulo de construcción de aplicaciones en Java. Ahora nos dice, cuando se habla de JDBC, se hace referencia a un driver que encapsula un conjunto de clases e interfaces escritas en Java, creadas para establecer conexiones, enviar sentencias SQL y proceder los datos resultantes sobre bases de datos relacionales. O sea, en conclusión, ¿qué es lo que nos permite este JDBC? Conectar la base de datos con el proyecto pues, que ustedes están desarrollando. Continuamos. Nos dice, en términos más generales, JDBC es uno de los puentes que puede ser usado en Java para comunicar una aplicación Java con un servidor de bases de datos relacionales.
Trabajar conexiones de bases de datos con JDBC implica realizar cuidadosamente acciones como los que se enuncian a continuación. Manejar manualmente las conexiones y desconexiones a la base de datos, ser cuidadosos en la escritura de sentencias SQL a ser ejecutadas en el servidor, conocer las relaciones existentes en el modelo de bases de datos a manipular, conocer las características de las bases de datos y manipular, ya que esto podría afectar las consultas. ¿Con qué tipo de bases de datos usted puede trabajar? Puede ser con MySQL, con SQL Server, con Oracle, con ProgreSQL, con DB2, o sea, hay con diferentes sistemas de gestión de bases de datos, puede trabajar los drivers con JDBC. Igual, aquí en este módulo nos da una orientación cómo ustedes realizarían la conexión de esa base de datos utilizando Java. A mí me gusta utilizar videos un poco más resumidos, entonces voy a presentar 2 videos y de ahí continuamos. Darnos a una base de datos MySQL a través de nuestro lenguaje de programación Java, y en este caso vamos a utilizar el JDBC en un entorno que nos permite a nosotros configurar todo lo necesario para que funcione perfectamente. El entorno que vamos a usar en este caso es el entorno de Eclipse Apache, y en él vamos a ir configurando nuestro proyecto y lo vamos a crear. La idea es que podamos al menos crear los drivers, cargarlos, podamos generar una conexión exitosa, y vamos a tener un video parte 2 en el cual ya vamos a hacer al menos alguna consulta. Pero en esta primera parte entonces vamos a tratar, lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestro JDBC, porque la idea y nuestro objetivo es aprender a configurar ese proyecto en Eclipse, agregando el conector de JDBC y escribir código para conectar, consultar y cerrar con la base de datos la información que nosotros necesitemos. Así que en algún momento vamos a tener que descargar ese conector. Yo les recomiendo este enlace, es el repo.maven.org, allí van a encontrar muchos conectores. Yo en este caso voy a utilizar el conector MySQL Connector Java 8.026.jar. Una vez que lo tengamos descargado, también podemos utilizar la página directamente de MySQL, y allí también podemos buscar nuestro conector. Así que si ya lo tenemos descargado, nos vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a crear nuestro primer proyecto. Simplemente nos vamos a ubicar en la parte de New Project, y cuando estemos en New Project hay varias opciones. Estaba Java with Maven, o Java with Gradle, o Java with And. Yo voy a utilizar Java with And en este caso. Y una vez que lo tengamos, vamos a seleccionar la opción de Java Application. Vamos a dar un Next, y con este Next podemos crear cualquier ejemplo. Yo en este caso lo voy a dejar Java Application 13 para dejarlo por defecto. Cuando ya tenemos desarrollado nuestro código, él nos va a generar un proyecto como el que ustedes están viendo en este momento. Acá dice Java Application 13 y nos va a traer el Source Package, donde nosotros vamos ahora a configurar nuestro proyecto. Lo interesante es que en la parte de Libraries ustedes van a ver que aparece nuestro JDK. En este caso yo tengo el 20 y es allí donde vamos a cargar entonces nuestra librería. Así que lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en Library y darle un botón opuesto y adicionar nuestro jar. Pero primero, si queremos ensayar o mirar cómo se está ejecutando este código, nosotros podríamos acá utilizar un system.out. Podríamos por acá simplemente decirle que nos imprimiera algo que nos permitiera a nosotros mostrar información para verificar algo que nosotros deseemos sin ningún problema. Este es un código que nos permite a nosotros mostrar información. Cuando a veces se nos olvide cómo mostrar o sacar esta información, a veces podemos utilizar un comando que dice sout, y con él nosotros también podríamos sacar la información que nosotros deseamos para desarrollar la información. Lo importante cuando estamos desarrollando cada una de estas líneas es que nosotros aprendamos a desarrollar o a mostrar en pantalla en Java cómo trabajar. Así que digamos que en este caso me voy a traer esta línea y la vamos a colocar acá simplemente como para que salga una observación de lo que nosotros
deseamos. Y vamos a colocar en este caso, probando, ¿sí? Probando aplicación. Vamos a guardar los cambios, simplemente tendríamos que venir acá y darle un clic en Run y él nos debería aparecer probando aplicación en nuestra terminal. Así que nuestra aplicación está lista, pero no hemos cargado nuestro conector JDBC. Aquí nos vamos a ubicar en la parte izquierda en una de las carpetas que están dentro del Source Package y vamos a buscar específicamente Libraries. Vamos a dar un botón derecho y en ese botón derecho vamos a escoger la opción que a nosotros en este momento nos aparece como Add Jar. Allí noten que nos aparecen ya en el directorio donde tengamos nuestro JDBC, lo vamos a cargar. Yo voy a tomar en este momento el MySQL o el MySQL Connector Java 8.0.26 y le vamos a dar a abrir. Lo que va a ocurrir es que una vez que lo realicemos se va a cargar todos estos paquetes para que nosotros podamos realizar nuestro primer ejercicio de conectarnos a la base de datos. Esta parte de conectarnos a la base de datos son unas líneas bastante sencillas y en ello lo único que nosotros vamos a encargar es traernos un código como el que estamos viendo en este momento. Ese código nos va a permitir a nosotros generar la información de las variables. Entonces en algún momento vamos a necesitar sí o sí tener presente que vamos a desarrollar una aplicación que nos está pidiendo la información de nuestro puerto, el host, que en este caso para nosotros sería el localhost, el 3306, donde vamos a tener la base de datos que es prueba, el usuario que sería root, si lo tenemos en contraseña, pues en este caso yo lo tengo del 1 al 9, y luego nuestro método principal de Java, allí vamos a crear una instancia en la cual nosotros la vamos a llamar app y en esta app vamos a empezar a generar toda la información. Luego de que tengamos ya nuestro método principal, vamos a tener un método donde vamos a tener algunos elementos para poder traernos la información de las variables que hemos creado nosotros en este caso. Hemos creado host, port, DBName, user y password. Podrían tener otro nombre en español, yo lo he colocado de esta manera. Y luego vamos a crear una variable URL que va a contener cada una de las variables que nosotros hemos generado. Terminada esta información, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer un cache, es preguntar si realmente está funcionando. Entonces lo primero que vamos a tratar de mirar es si está cargando el drive, si la conexión se ha establecido y en el caso de que no se haya establecido, pues simplemente pues decir que hay un error de conexión o que hay un error cargando la información. Vamos a imaginar que entonces ya nuestro código está funcionando y le vamos a dar clic en Run. Una vez que le damos clic en Run, ya está cargando la información. Noten lo sencillo que ha sido. Simplemente aparece driver cargado exitosamente y conexión establecida, digamos, exitosamente. Esto quiere decir que ya estamos conectados a nuestra base de datos, que en este caso nosotros se llama prueba, y para ello nos damos cuenta porque si yo, por ejemplo, colocar acá, no sé, voy a colocar pruebita y guardo los cambios, y si yo lo doy a ejecutar, noten que dice el driver se ha cargado exitosamente, pero la base de datos, hay un error al establecer la conexión porque se desconoce la base de datos pruebita. Ahora vamos a imaginar que es prueba, que está bien la información, pero que le vamos a quitar un carácter a nuestra clave y vamos a darle acá de nuevo. Ahora nos dicen, mire, está bien, pero hay un problema con la conexión. Hay un acceso denegado para ese usuario y se solicita password y no se está dando. De esta manera nos estamos dando cuenta que sí nos estamos conectando a la base de datos que corresponde prueba. Estas son las tablas que se encuentran en prueba y acá tenemos usuario. En nuestro próximo ejercicio vamos a tener que verificar cuál es el describe o el formato que tenemos. Entonces vamos a repetir una vez más este ejercicio tan sencillo. Recuerden, si vamos a traernos nuestro conector de JDBC, lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto y en ese nuevo proyecto, dentro de las categorías que se tienen, no vamos a escoger un Java with Maven ni Gradle, sino que vamos a escoger Java with and y allí dentro de los proyectos aparece Java Application, Class Library, Project with Existing Source, Modular Project y Java Freeform Project. Vamos a escoger la primera, Java Application, nos va a dar por defecto Java Application 14, vamos a colocar que no lo vamos a poner de esa manera, sino que le vamos a colocar Projectico, para que vean lo sencillo que es.
proyectico. Una vez que queda el proyecto, le vamos a dar Finish, y una vez que estemos establecidos, él nos va a mostrar el código de lo que nosotros tenemos. Recuerden que hace un momento yo les decía que acá podemos nosotros simplemente decir un system.out, un println, ¿sí? Y en ese println podemos verificar que estamos realmente conectados o ejecutando el archivo. Entonces vamos a colocar en prueba. En prueba. Vamos a guardar esos cambios. Podemos simplemente darle un clic en Run, o a veces, para que ustedes lo tengan presente, cuando ustedes generen estos proyectos, acá en la opción de proyectico, en el botón derecho pueden dar Clean and Build. Es una manera de ejecutar y mirar si tenemos errores. En este momento nos dice que exitosamente se ha construido, y lo único que nos faltaría es venir y ejecutar el proyecto, que en este caso nos podríamos venir y ejecutar donde dice Run. Y nos aparece en prueba. No hemos cargado nuestra base de datos, o sea, no hemos generado aún el conector. Recuerden que debemos venir al apartado donde aparece Libraries, y una vez que estemos en Libraries, botón derecho, le damos a adicionar el jar y escogemos nuestro conector de MySQL Java 8.0. Allí lo tomamos e inmediatamente ya vamos a tener toda la información que se requiere para ello. Como la idea es simplemente como practicar y utilizar este tipo de proyectos, nosotros podríamos traernos la información que estamos trabajando en nuestro Java 12. Y en Java 12 recuerden que nosotros hemos ido generando un archivo en el cual ya tenemos toda la información que nosotros necesitamos. Pero podríamos decir que nos vamos a traer este archivo para hacer un poco más corto lo que estamos trabajando, y en proyectico, vamos a buscarlo por acá, nos vamos a traer esta información, vamos a borrar todo lo que tenemos y vamos a pegarlo. Recuerden que los proyectos tienen el nombre del archivo. Nuestro archivo se llama proyectico.java. Entonces vamos a venir acá en el package, y en el package vamos a tener que decir que este es proyectico, para que sea un poco más sencillo. Proyectico. Y acá vamos a colocar proyectico en mayúscula. También vamos a tener que hacer cambios donde estemos instanciando nuestro archivo proyectico, y vamos a tener que generar acá un cambio, porque entonces este no se va a llamar Java, sino que se va a llamar proyectico. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a cambiar acá y vamos a decir que esto es proyectico. Este 2 no lo necesitamos. Acá iría una C. Este tampoco lo vamos a necesitar. Vamos a verificar por acá qué más tenemos. Vamos a guardar los cambios. Podríamos ejecutar, y acá simplemente nos está diciendo, mire, hay un error, no se logra conectar. Pero recuerden que yo en el ejercicio anterior he quitado el 9. Entonces vamos acá en nuestro password y volvemos a ejecutar. Y ahora nos dice driver cargado exitosamente y conexión exitosamente. Entonces hemos logrado en este momento hacer el uso del JDBC en Java, que es fundamental para interactuar con nuestras bases de datos, en este caso el motor de base de datos de MySQL, y automatizar tareas de gestión de datos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte y activarte en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Bueno, este video, como lo tenemos dividido en dos partes, vamos a continuar con la segunda parte. Es muy corta y de ahí continuamos con Alessandro. De código. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Code Explorer, donde aprender programación es fácil y divertido. No olviden inscribirse, dar un like para que ustedes no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Vamos a continuar explorando cómo conectar la base de datos a MySQL. Recuerden que estamos trabajando en Java, y en este caso, en el último video, para quienes estén interesados en aprender cómo conectar la base de datos, en la parte superior de este video va a aparecer la parte 1 de lo que hemos empezado a trabajar para aprender a conectar nuestra base de datos con MySQL. Nosotros habíamos quedado en este apartado, ya habíamos logrado que nuestro proyecto tuviera una conexión establecida a la base de datos, pero ahora lo que deseamos es realizar una consulta, de modo que cuando nosotros miremos nuestra base de datos podamos ver la información como lo estamos viendo acá. Tenemos una tabla de usuarios que pertenece a la tabla, a nuestra base de datos prueba, y deseamos ver esta información y que nos lo mostrará en la terminal. Para ello, nosotros vamos a hacer uso del Java Application 2,
o 12 que nosotros ya tenemos, y allí nosotros dentro de Java Application hemos generado dentro del source digamos como dos archivos. Uno de ellos, el primero, que corresponde a cómo nosotros lograr conectarnos y que se verifique la información. Entonces recuerden que lo único que tenemos que hacer es verificar, mostrar la información que tenemos, y cuando nos sale este error, porque la idea es aprender también a leer la sintaxis que nos muestra nuestro framework de editor de código, nos está diciendo el driver está cargado exitosamente. Lo que existe es un error de establecer la conexión. Hay un acceso negado para este usuario root. Revise porque se solicita un password. Nosotros podemos venir en la parte superior y verificar, y vamos a notar que obviamente el password no es el que corresponde. Recuerden que nuestro video anterior terminaba en 9. Vamos a guardar esos cambios para corregir. Y con ello ya tenemos entonces el driver cargado y la conexión establecida. Vendría entonces una práctica muy sencilla, y es crear, siempre recomiendo para aprender a realizar estas pruebas, crear un archivo nuevo, y en ese archivo nuevo nosotros empezar a generar información. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente nos ubicamos dentro de nuestro paquete de Source Package, y allí donde aparece Java Application, nosotros le vamos a dar un botón opuesto donde dice New, vamos a escoger Java Class, ¿sí? Y en esa Java Class él nos va a generar un archivo nuevo, y nosotros podríamos colocarle acá conexión, ¿sí? Conexión, y voy a colocarlo en este caso, dado que nuestra base de datos se llama prueba, conexión prueba. Vamos a ponerlo de esta manera. Le damos Finish, y él nos va a crear, siempre que creamos una clase en Java, pues él va a crear el nombre de la clase y va a aparecer tal cual como nosotros lo hemos puesto en nuestro archivo. Así también se va a llamar la clase. Tengamos eso muy presente para aquellos que ya han ido aprendiendo a manejar en Java. Pero como no es un curso de Java, sino conectarnos directamente, voy a venir a la conexión. Allí ya tenemos un código, y este es el código que nosotros vamos a desarrollar. Es un código muy corto, pero que nos ayuda a nosotros a mirar cómo vamos a trabajar con él. Entonces, ustedes van a encontrar que allí nosotros ya tenemos establecido primero unas librerías que tenemos que importar, y dentro de ellas están Statement, SQL Exception, el Result Set, el Drive Manager que necesitamos, y Connection. Vamos a encontrar nuestra clase, y en la clase Connection ustedes se van a dar cuenta que aparecen de nuevo las 5 variables private que nosotros siempre vamos a utilizar para conectarnos a una base de datos. El host, que es el 127.0.0.1, en este caso el localhost, el puerto por defecto que nosotros utilizamos en MySQL, que es el 3306, prueba, que sería el nombre de la base de datos, el root, no se recomienda, pero lo vamos a dejar por ahora así, y nuestra clave sencilla. Siempre tenemos que verificar que tengamos acceso a nuestra base de datos. Yo ya he hecho acá la prueba y aparece que estamos en la tabla usuarios que pertenece a la base de datos prueba, y acá hemos utilizado un comando que es bien importante para nosotros desarrollar, y es el describe. Acá podemos decir describe usuarios, un punto y coma siempre al final, y acá nos va a mostrar la estructura con la que nosotros hemos creado cada uno de ellos. El file, que son los campos, nos dice que tenemos un ID, nombre, apellido, correo, contraseña y fecha de registro. Y el tipo, el null, la clave si tenemos unitaria o primaria, y lo que tengamos por defecto. Pero ya que tenemos esta información y lo que deseamos es realizar una consulta, vamos a verificar luego un método que nos conecta y nos permite hacer, digamos, nuestra conexión y consultas. Entonces allí volvemos a colocar la URL que yo les explicaba al inicio de nuestro primer video. Luego vamos a verificar que tengamos la conexión y que tengamos al menos 2 anuncios, uno donde diga realmente se ha cargado exitosamente y hay una conexión establecida. Y allí, luego de que empecemos y nos estemos de acuerdo, aparece la magia, y es hacer el select asterisco from usuarios. Esta consulta nosotros la traemos directamente desde MySQL. Entonces yo, por ejemplo, acá utilizo select asterisco from usuarios. Vamos a mirar que nos muestra la información de los usuarios que pertenecen, y tendríamos en este momento 13 registros. Si verificamos esta información, realmente no son 13, creo que son, al final nos está diciendo que son 10, según la información que tenemos acá, 10 elementos. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 filas. Pero como tenemos esta información, vamos a utilizar una de las estructuras de control para programación, y vamos a utilizar un while, y con el while vamos a ir haciendo como el llenado de los datos que nosotros deseamos traernos, y debemos traernos sí o sí cuando utilicemos los métodos de result set
decir el nombre de cada uno de los campos tal cual como lo tenemos dentro de nuestra base de datos. Aquí incluso en este código no habría problema, yo incluso puedo colocar acá código y no tendría problema si yo lo cambio, voy a dejarlo de esta manera. Y una vez que yo lo tenga, digamos ya cargado, pues simplemente dentro de nuestro método principal lo que vamos a hacer es instanciar el objeto que yo deseo y ya con ese objeto traerme el método que en la parte superior en Java yo he creado como Connect and Query. Si ya todo está bien, recuerden, para evitar fallos, ustedes simplemente se ubican dentro de su proyecto, dan un botón derecho, le dan clic, Clean and Build. Lo ideal es que salga un Build Successful, significa que está construido exitosamente, y ya después vamos a dar un botón derecho nuevo para decir Run, que es ejecutar. Y allí nos va a mostrar la información que nosotros tenemos. Pero tengan presente que cuando yo ejecuté mi código, corrió todo el código y él está cargando realmente o ejecutando el Java Application 12. Y yo en este caso no deseo que ejecute el Java Application 12, sino que deseo que ejecute directamente conexión 1. Entonces, para no ejecutarlo todo, me ubico propiamente en este archivo, voy botón derecho y le doy Run File. Ya no estoy corriendo todo mi proyecto, sino solo este archivo. Le damos botón y noten que inmediatamente en nuestra terminal, en el output, empiezan a aparecer cada uno de los registros que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Es decir, que de esta manera nosotros hemos logrado conectarnos a nuestra base de datos, a la tabla de usuarios de la base de datos prueba en MySQL, utilizando dentro de las propiedades que tenemos en libraries, utilizando el MySQL Connector Java, que lo realizamos en nuestro video anterior, y hemos realizado una consulta. Acá está el query, hemos creado una variable query tipo string, donde nosotros hemos dicho select asterisco from usuario, y podemos mostrar la información, porque noten que luego estoy colocando acá un anuncio donde dice ejecutando la consulta, ¿sí? Y vamos a colocar acá en connection 1, vamos a colocarlo acá, connection 1, ¿sí? Si deseamos podemos guardar los cambios, y si yo vuelvo y ejecuto esta información, recuerden que voy a ejecutar todo el proyecto, y lo que yo deseo es ejecutar directamente este archivo. Y a veces nos aparece la opción de que yo pudiera escoger acá el archivo si está seleccionado, pero por lo regular yo siempre recomiendo que lo hagamos en el Run File, y vamos a verificar una vez más que aparece el driver cargado exitosamente, conexión establecida exitosamente, y dice acá ejecutando la consulta en Connection 1, y nos dice qué es la consulta que estamos desarrollando, que sería select asterisco from usuarios, y nos va a mostrar toda la información de nuestra base de datos. Recuerden que podemos descargar nuestro MySQL Connector de este enlace que les estoy compartiendo, y estamos utilizando Apache Eclipse, que es una versión bastante interesante para trabajar en Java, y al mismo tiempo estamos trabajando con el motor de base de datos de MySQL, y para ello sí o sí debemos utilizar el JDBC de MySQL Connector. Tengamos presente que siempre vamos a tener necesidad de conocer los datos previos de nuestra base de datos, de nuestro conector, de saber cuál es la contraseña y el usuario que nosotros hemos venido desarrollando. Dadas las cosas, entonces hoy hemos aprendido ya no solo cómo configurar un proyecto en Eclipse, sino que también ahora ya sabemos cómo agregar nuestro conector, y también cómo realizar una consulta ya teniendo nuestro conector en nuestro proyecto, y esto nos permite de manera sencilla interactuar con nuestra base de datos y automatizar tareas para la gestión de información. Entonces la idea es que ustedes despacio repasen, realicen las instalaciones, realicen el ejercicio, practiquen. Bueno. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué más? ¿Cómo están? Les estoy compartiendo en este momento la pantalla. Ustedes me confirman. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, está. Sí, señor. Perfecto. Listo, perfecto. Vi que alguien había levantado la mano. Si tienen alguna pregunta, bien puedan. Alexander, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alexander, le expongo la problemática. Bueno, nosotros en nuestro grupo estamos intentando vincular la base de datos para hacerla correr tal cual como pues lo vimos en el video, pero que, o sea, nos presenta un problema el cual no nos deja cargar la información y tampoco se nos está conectando
Se nos está conectando ¿qué? Por Visual. Entonces, no sé si hay manera que de pronto nos pueda brindar una asistencia, una asesoría para ver el paso a paso. Sí, a ver, lo que les puede estar ocurriendo, primero hay que mirar, ¿ustedes están utilizando el SHAM o están utilizando MySQL o MariaDB? ¿Por qué? Por SAM. Entonces, si lo están utilizando por SHAM, tengan presente que el conector puede que no les vaya a funcionar y tendrían que utilizar el conector de MariaDB. ¿Listo? Entonces, puede que usted esté utilizando el conector de MySQL Connector, ¿sí? Que en este caso sería un Java 8.0, pero para el MariaDB tendría que utilizar un client. Entonces, en ese punto deben de revisar si están trabajando con MariaDB o hacer una prueba instalando MySQL directamente en su equipo y va a notar que ya no va a tener ese problema. MariaDB a veces, digamos que establece dos problemas que he notado mucho cuando a veces he realizado asesorías y el primero es que a veces no permite establecer la conexión con la base de datos. Entonces, uno le puede cambiar el conector, le puede cambiar el driver, cambiar los permisos y ahí se puede pasar una semana y a veces no le va a cargar, ¿sí? Entonces, la recomendación es que tome el gestor de base de datos de MySQL, lo instale en su escritorio y con él pueda trabajar y va a ver que desaparecen todos sus problemas. De acuerdo. Pero bueno, es que nos pasa la siguiente situación. O sea, nosotros estamos desarrollando la página, obviamente se está realizando un registro, ¿no? O sea, hablemos de una persona externa. Yo me quiero registrar. Sí. Entonces, anexo mis datos, nombre, de pronto correo electrónico y contraseña, ¿sí? Ujú. Pero llega al punto en la cual, digamos, o sea, esa información que yo como usuario nuevo estoy enviando a la página X, en la página X no se está, o sea, en la página, digamos, ya hablemos de propietario de la página, no le está llegando esa información. Entonces, eso es lo que no se nos ha complicado el tema pues de que ese registro, de que esa información llegue a una base de datos, ¿me entiende? Sí, pero a ver, recuerde que en sí no es que llegue a la base de datos, sino que es una operación que usted realiza con la base de datos. Entonces, en este caso sería un insert. Listo. Entonces, lo que usted tiene que verificar es que con los permisos de usuario que usted tiene de su base de datos, realice un script que le permita insertar los datos antes de utilizarlo dentro de su programa. Porque lo que usted me está tratando, digamos, de mostrar es que usted está tratando de insertar datos y no le funcionan. Entonces, primero hay que verificar como tres pasos. Usted se está conectando a la base de datos y le permite hacer consultas. O tampoco. No, 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 tampoco. O sea, lo que le digo, o sea, realmente se nos ha complicado porque pues, No, no. O sea, a ver, le explico una cosa para todos. Y si quiere, tome nota. Lo primero que tienen que hacer es que le aparezca conexión exitosa. ¿Listo? listo, Eso es lo primero. Si le funciona eso, pase a la otra parte, que es traer información a través de un select. Segundo punto. ¿Listo? de acuerdo. Si ya le funcionó, ahí sí trate de insertar. Con esas dos, tres operaciones, usted ya lo realiza. Voy a mostrar algo en pantalla. Hoy, digamos, en este caso, yo ya tengo esta aplicación que es aplicación 12, ¿sí? Y voy a imaginarme, cuando ustedes crean una aplicación en Java, en especial, digamos, con Apache, recuerden que la manera de crearlo es bastante sencillo porque lo único que ustedes tienen que hacer en realidad es crear el nuevo proyecto y cuando ustedes lo crean, lo que yo les sugiero es que no escojan with Maiden ni Gradle, sino with An y van a tomar la opción de Java Application. Ustedes le dan a dar Next, acá le pueden colocar el título que ustedes quieran. ¿Cómo se llama su proyecto? Minuta Digital, M de Entonces voy Minuta a, Digital. voy a colocarle Minuta Digital, listo. Sí, señor. Minuta Digital, listo. Una vez que estoy en Minuta Digital, le voy a dar acá un clic en Finish. Él me va a crear un proyecto, pero para que él pueda funcionar, lo primero que yo tengo que hacer es verificar si este archivo de Minuta Digital está ¿qué? Funcionando. Entonces, ese archivo yo lo voy a encontrar siempre dentro del source package en una carpeta o en un paquete que se llama Minuta Digital. Note que en la parte superior lo primero que aparece es package Minuta Digital. Si yo fuera a cambiar este proyecto, tendría que cambiar el nombre del paquete y el nombre de la clase, porque el nombre de la clase en Java siempre va a ser el nombre del archivo, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, si yo fuera a ejecutar este archivo,
y yo le diera, digamos, un run, lo que ustedes van a notar es que en la parte inferior él no me va a mostrar nada cuando yo corra el archivo. Note que en la parte inferior dice View Successful, pero no está mostrando nada. Entonces yo tendría que venirme acá donde dice todo código aplicado lógico tiene que venir acá. Entonces yo puedo decirle, venga, utilicemos un system.out, ¿sí? Como para hacerle una prueba con un println, ¿cierto? Que me podría a mí como funcionar en este caso. Y dentro de él, coloquémosle acá construcción, ¿sí? Construcción, minuta digital, ¿sí? Voy a guardar los cambios y una vez que yo los tenga, vuelvo y ejecuto el archivo y en la parte inferior, todo esto que estoy haciendo son unas pruebas. ¿Listo? Es lo que ustedes deben hacer con su proyecto. Mire que ya hice la primera prueba y significa que mi archivo de mi proyecto Minuta Digital está funcionando ok. Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Ahora voy a tratar de conectarme. Entonces para ello me tengo que venir a Libraries y miro el JDK, en este caso yo tengo el 20 por defecto, y en Libraries voy a cargar mi YAR. Yo ya lo he descargado, entonces voy a utilizar la versión de MySQL Connector Java 8.0.26. Selecciono este, y una vez que yo lo tenga ahí, noten que ahora ya no aparece solo el JDK, sino que aparece todo el paquete de MySQL Connector con todos los paquetes que yo necesito. Yo ya con esta información entonces puedo cambiar minuta digital. Entonces, para hacerlo un poco más práctico y no irnos, digamos, a demorar, y porque sé que de pronto tienen otras preguntas, voy a venir al paquete que yo tengo acá y de este Java Application me voy a traer este conexión 1, ¿sí? Este conexión 1 ya me permite a mí conectarme. Entonces yo voy a hacer algo. Voy a traerme este, lo voy a copiar, me voy a venir al archivo que yo tengo minuta digital. Voy a cambiar la información que tengo acá. Voy a seleccionarla, la borro. Voy a pegarla, pero acá voy a tener que volver a organizar ciertas cosas. Este paquete se llama Minuta Digital, ¿sí o no? Para que lo tengan presente. Y la clase, la conexión en este caso, tiene el nombre de Minuta / abajo digital. Listo. Debo revisar si por acá de pronto hay otra variable o alguna otra cosa que yo necesito. Creo que por ahora estaría bien en lo que estoy desarrollando, ¿sí? Voy a guardar los cambios y muchas veces lo que podemos hacer nosotros es hacer como una adecuación a la información que yo puedo estar utilizando. Pero note que donde tengo el archivo principal o mi método principal del Boiman, me dice, mire, usted se está trayendo digamos, está creando una instancia que se llama Connection 1 de su clase. Entonces yo esta connection la voy a cambiar y le voy a colocar minuta digital, ¿sí? Minuta digital, creo que la tenemos en mayúscula para que nos desaparezca este error. Y este también lo voy a quitar. Todo esto hace parte pues ya del conocimiento previo que ustedes tienen en objetos. Acá no estoy cambiando Connection 1 porque es el objeto o la instancia que yo estoy creando de mi clase Minuta Digital, que recuerden que en la parte superior yo he declarado una clase que se llama Minuto Digital y su paquete es Minuta Digital y con eso ya desaparecen los errores. Sin embargo, yo puedo venir acá al paquete y decirle Client and Build como para verificar si hay algún error o warning. Y miremos que al final aparece Build Successful, es decir, que ya está funcionando bien. Y acá hay que tener cuidado con algo. Si yo, por ejemplo, le doy Run, él me va a correr todo el paquete, todo lo que yo tengo. Y yo no deseo eso, ¿sí? Yo deseo, digamos, es que solo a veces me ejecute un archivo. Entonces, cuando a veces nosotros vamos a trabajar con esta información, lo que nosotros hacemos es que nos ubicamos directamente, ¿sí? En la opción que yo tengo de mi programa. En este caso sería Minuta Digital. Entonces, siempre que ustedes vayan a, digamos, a trabajar con este tipo de aplicaciones, yo lo que les sugiero es que cuando ustedes las vayan a ejecutar, le den acá botón derecho, le den Run File y note que la primera prueba que yo estoy haciendo es que me aparezca que el driver está cargado y que hay conexión establecida. ¿Ya lo está notando? Sí, señor. Ahora, usted dice, pero ingeniero, ¿y yo cómo sé que está funcionando? Muy sencillo. Cambiemos prueba y pongámosle el nombre de su base de datos. ¿Cuál es el nombre de su base de datos? Minuta digital.
¿Sí? Se llama así. Pegada. Sí, señor. Bueno, listo. Minuta digital. La voy a colocar acá. Esto sería incorrecto. ¿Cómo es que es su nombre? Perdón. José Hurtado. José, esto es incorrecto porque yo no tengo esa base de datos en mi motor. Pero pues no importa. Solo es para mostrar que esto que tengo seleccionado es esta opción digamos, en la salida de Java. Nos dice conexión establecida exitosamente. En este momento va a cambiar. Cuando yo le dé correr a este run file, él inmediatamente va a decir, mire, yo logré cargar el drive exitosamente, pero tengo un error al establecer la conexión. No encuentro unknown database, es decir, desconozco la base de datos minuta digital. Entonces mire que sí está funcionando la conexión. Ya lo ve lo sencillo. De acuerdo. Entonces este es el primer paso. Son unas pocas líneas. Tienen que tener claro que deben de importar estas clases o estas funciones que ustedes van a necesitar en algún momento para que ustedes lo puedan desarrollar. Yo les recomendaría que pues, lo hicieran paso a paso, o sea, que lo hagan muchas veces, revisando los videos, estos de práctica. Si lo hacen una sola vez, pues no van a aprender a programar y la idea es aprender. Entonces, en la primera línea, en la número 1, ustedes lo que van a encontrar ahí es la definición del paquete que se encuentra dentro de la clase, que es bastante importante. Pero luego ustedes van a encontrar que se empiezan a definir las clases que ustedes van a necesitar para conectarse. Entonces van a encontrar ahí en sí Connection, que es una de las clases que se necesitan para trabajar con bases de datos. Van a necesitar el Driver Manager, que es el que establece las conexiones. Y hay, digamos, una clase que uno a veces utiliza para manejar errores en SQL. No todos lo utilizan, pero es una buena práctica de programación. Pero pues si no utilizan el SQL, ese action, entonces tendrían que quitar todos estos cache y try que yo estoy utilizando en este ejemplo. Ahora, recuerden que en Java lo ideal es que nosotros utilicemos el nivel. Nosotros tenemos como 4 bases a nivel de programación en Java, en programación orientada a objetos. Es la abstracción, ¿sí? El polimorfismo, la herencia y, digamos, para nosotros uno de los elementos muy importantes es poder crear objetos, la modularidad. Entonces, cuando yo empiezo a generar estas private, estas variables, yo estoy utilizando una de las bases de programación orientada a objetos que se llama encapsulamiento, pero ustedes ya han hecho la parte más importante que es la abstracción, ustedes ya han creado el modelo y han entendido que para poder crear la base de datos necesitan al menos 5 variables, que son el localhost, que yo le llamo acá host, el port, que sería el puerto por defecto que tenemos, el nombre de la base de datos que se podría llamar base de datos, yo le coloqué database name, el user, que si es por regular es el que utilizamos, el root, pero ustedes pueden crear otro usuario con first privileges y desear lo que ustedes quieren, y el password, que sería la clave. Una vez que ustedes ya tienen estas variables, casi siempre uno no las deja públicas, sino private, porque yo necesito que estas variables no vayan a cambiar durante mi programa. Y de ahí, en programación orientada a objetos en Java, siempre tenemos un método principal y en ese método principal ejecutamos comandos, mostramos información y corremos métodos. Cuando yo veo este public void run, yo sé que este es un método que, digamos, no está utilizando ningún parámetro, es un método que no devuelve nada, pero que ejecuta toda la información que está acá. Estas son unas pocas líneas, si ustedes notan son sí mucho como 8 líneas. En este método run es donde yo corro el driver que esté cargado, de que me diga si realmente la conexión está establecida y si está establecida o no, que me muestre el error. Por eso acá a veces sale si logró cargarlo o si no logró cargarlo. Noten que ahora me decía error al establecer la base de datos y me aparecía acá un get message, que es llegamos, un mensaje que ya me está mostrando internamente la clase de connection que nosotros tenemos en la parte de arriba. Entonces creo que con estos 3 o 4 elementos que le he explicado, usted puede corregir los pasos de lo que usted está realizando con su base de datos. Lo peor que a usted le puede pasar y a cada uno de nosotros cuando programamos es que usted tome un código de 30, 40 líneas, la pegue y la empiece a tratar de, nosotros le llamamos a eso en programación maquetear, como si usted la pudiera personalizar, entonces encontrarle errores es muy duro. Entonces, el consejo que les doy a todos es, creen su proyecto, carguen el driver, verifiquen que el driver está funcionando. Si les funciona, utilicen estas líneas que les estoy compartiendo para que ustedes puedan mirar si se conecta, si establece la función. Voy a volver a colocar acá de nuevo, este no es minuta digital, la base de datos que yo estoy utilizando es prueba. Guardo los cambios y si le damos acá de nuevo en run file,
Ahora aparece driver cargado exitosamente y conexión establecida. Ya con esto que tenemos acá, José, y cada uno de ustedes, usted puede seguir trabajando ya con su base de datos sin ningún problema. ¿Listo? De acuerdo, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Sí, Luis Evelio, ven para allá. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está? Quería, a- por favor, me hiciera una precisión sobre cómo puede enlazarse para que al pinchar en la barra de navegación, eh, se abra la tabla que corresponde y ahí pueda llenar la información al usuario. Esa es eh, pues una de mis inquietudes. Ujú. Y la otra es cómo podríamos ver esta información de la tabla, o sea, ver cómo se hacen las modificaciones, cómo se hacen las consultas, que se llaman las consultas en SQL, eh, que en otro, ¿cómo lo dijera? En otro formato, como en un visor, como así como vemos eh, ¿qué? El 127, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí. Pero entonces aclaremos dos conceptos, Evelio. Cuando usted me dice que ya quiere verlo en el navegador, estamos hablando del frontend. Y la información que nosotros estamos trabajando hoy es el backend. Es decir, estamos al menos tratando de conectarnos a la base de datos y verificar que al menos se pueda ver la información que le estamos consultando a la base de datos. Cuando usted ya lo ha logrado y usted ve que se establece una conexión exitosa, que la consulta que usted le realiza a través del backend, digamos, arrastra la información, entonces a eso nosotros en programación le llamamos pintar. Pintar es ya que el usuario lo pueda ver en un lenguaje visual. Dentro de esos lenguajes visuales, pues no podría decirle que puede utilizar HTML ni CSS porque eso sería para documentos estáticos. Pero cuando vamos a programar y ya estamos accediendo a una base de datos, tenemos que crear un archivo dinámico y ahí vamos a tener que escoger un lenguaje de programación que en este caso, por lo que veo, algunos de ustedes se han ido como orientando hacia PHP. Entonces, cuando ustedes ya tengan, digamos, la conexión exitosa a su base de datos, que usted vea, no lo vea, digamos, por el navegador, sino que usted vea utilizando un PHP que le muestra la información por su terminal o por su consola, entonces usted ya lo que va a realizar es crear un primer archivo que se conecta a la base de datos, que por lo regular uno le llama conectar.php, y luego usted puede crear otro, digamos, un archivo o script que uno por lo regular le llama consulta base de datos o query.php. Y en ese query lo que usted va a colocar es la consulta que quiere realizar. Hay muchos tipos de consultas. Recuerden que ustedes han ido aprendiendo lo que es el lenguaje DML y DDL. En este caso estaríamos trabajando con el Data Manipulation Language, que sería el lenguaje de manipulación de datos. Y dentro de ese nosotros utilizaríamos el select asterisco front y el nombre de la tabla. Entonces, en ese archivo de consulta de datos que se puede llamar consultar.php o mostrar.php, va a ejercer en un script la sentencia que quiere. Y luego, ya en un documento HTML, va a pintar los datos, la tabla, pero ahí va a tener cuidado porque cuando usted lo trabaje en PHP, va a tener que utilizar digamos, una estructura de control que nosotros conocemos como bucle. Algunos utilizamos el while, otros utilizamos un for each. Y con ese for each uno empieza a pintar toda la información y con un echo crea una tabla, en lo que ustedes han trabajado en HTML, que puede ser entre TD y TR, y ella va a ir llenando los datos hasta que muestra toda la información que usted me está realizando. Entonces digamos que son como tres archivitos. El que se conecta a la base de datos, el que realiza el query.php y el que muestra la información en HTML con PHP, que es un archivo ya, digamos, de mostrar los datos. Entonces, por el lado, le podríamos llamar incluso mostrar.php. Entonces, con esos tres archivos, uno podría realizarlo. En este ejercicio que nosotros estamos realizando hoy,
como la idea es aprender a programar en Java y que ustedes vean cómo se conecta a una base de datos, si nos estuviéramos conectando en PHP, les estaría explicando en un video o algo cómo se realiza la conexión a la base de datos por PHP. ¿Listo, Elio? Pero Sí, muchísimas. Ah, Pero sí, como sí, estamos haciendo la conexión a la base de datos, ahora, ¿cómo lo podemos hacer acá? Creo que ustedes, y en programación no hacen una cosa que se llama Java Server Page, que es como la combinación entre HTML y Java para ver esa información. De pronto, si tenemos una oportunidad en algunas otras sesiones, podemos explicar cómo ver esa información y pintarla en Java o con la grilla para que ustedes puedan consultar esa información. Pero por ahora, como les digo yo, como ustedes están empezando, les diría que se concentraran en conectar, cargar el driver, conectarse, que sea exitosa la conexión para ver que ustedes pueden manipular no solo la base de datos, sino también Java. Si ustedes notan, yo tengo una terminal y en la terminal yo estoy ejecutando y revisando que yo pueda tener toda esta información. Porque si yo no conozco mi base de datos, no conozco el nombre ni el localhost, o incluso este describe usuarios, que ustedes pueden decir, ingeniero, ¿y por qué es importante? Noten que en el file, que es digamos los campos, yo tengo ID, nombre, apellido, correo, contraseña y fecha de registro. Este describe tiene que estar cuando yo voy a ejecutar ya mi aplicación, ¿sí? Si yo fuera en conexión 1 y yo fuera a verificar al seleccionar la información, noten que acá aparece un while, lo están viendo en pantalla. sí, claro que sí. Y noten que Sí, señor. yo empiezo a imprimir línea por línea. Yo le digo, mire, imprímame en un while cada que haga una consulta el ID, pero entonces ya el ID le llamo código. Luego le digo, imprímame nombre, que en la base de datos se llama nombre. Acá le coloco apellido. Usted es ingeniero, ¿y cómo se llama? Mire, digamos, va a colocar acá, no sé, Evelio, para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Y yo guardo los cambios y yo ejecuto este conexión.java y todos los bases de datos, todos los registros ahora van a aparecer Evelio, dos puntos y el nombre del usuario. Noten lo que va a ocurrir. Noten que ya dice Evelio 13, Evelio 12, Evelio 11. ¿Lo están viendo? Evelio 8. ¿Por qué? Porque yo le Sí, cambié donde decía código. Entonces, digamos, la primera parte en la impresión que estoy haciendo de mi grilla de la tabla, que sería lo que nosotros llamamos una tupla, yo le cambié código por Evelio, pero el ID sigue siendo el que tiene mi base de datos. Entonces va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, hasta tener el 13, ¿sí? De eso se trata. Entonces, esta parte que les estoy mostrando acá es que ustedes aprendan a manejar muy bien el código. Son pocas líneas, pero a veces uno de verdad se confunde y la idea no es que esto les tome demasiado tiempo, sino que sea algo muy, muy sencillo y que ustedes lo disfruten. sí. Ingeniero, para terminar una concreción, si es tan amable. ¿Sí? Las tablas necesariamente tienen que estar enlazadas, ¿cierto? Y tener las conexiones entre ellas. O Sí, por lo regular es necesariamente. necesario. O sea, hay dos elementos. Usted está haciendo una muy buena pregunta, Belio. Primero, debemos lograr que cada tabla tenga al menos un primary key. ¿Listo? Porque usted no va a poder enlazar dos tablas si cada una de ellas no tiene la llave primaria. Si quiere, tomen nota de eso. O sea, la única manera de poder enlazar dos tablas es que cada tabla tenga su propia llave primaria. Estamos hasta ahí. Correcto, sí. Ahora, para yo poder enlazar una tabla con la información de otra, que en este caso, digamos, en bases de datos se llama un join, yo puedo tener la tabla de pedidos y la tabla de productos, ¿sí? Y si yo quiero enlazar una tabla de pedidos y productos, voy a tenerme que traer la llave primaria de productos y la llave primaria de pedidos. Y esas dos tablas las voy a tener que, esas dos llaves las voy a tener que meter en una tabla que se llama pedidos productos. Ya lo ve. De Sí, manera que con esta tabla me traigo la información de las dos tablas. ¿Eso cuando suele ocurrir? Cuando nosotros vamos a una tienda y usted en una ciudad compró, no sé, una correa y luego se va a otra ciudad, usted ha notado que usted se arrima al centro comercial y dice, venga, yo compré esta correa en Cartagena, ¿será que la puedo cambiar acá? Sí, claro, permítame, revisamos. Y le aparece en la base de datos. Ah, sí, claro que sí, señor Evelio. Usted esta tabla la compró, esta correa la compró en San Andrés
la compró el día tal, fecha tal, la compró en el centro comercial, sí, le podemos hacer el cambio porque usted no la compró en promoción, sino la que la compró con todo, bajo todo el costo, entonces escoja la correa que usted desee. ¿Cómo logró todo eso? Porque la conexión a la base de datos está cargando toda la información y para poder realizar esa consulta se necesita que todas las tablas estén relacionadas. A eso se le llama integridad referencial. Dentro de esas técnicas de integridad referencial aparecen unas técnicas que se llaman INOP. Con eso creo que es suficiente y ya usted queda animado para que investigue el resto. Sí, y una preguntita, ¿cómo puedo verificar que las relaciones entre las tablas están correctas? En ese caso, tiene que tener presente que ustedes, me imagino que vieron un punto que se llamaba la cardinalidad, ¿lo recuerda? Entonces, la Sí, cardinalidad usted tiene que mirar, hacerse la pregunta respectiva en un caso, digamos, de un cliente con una factura. Entonces, usted dice, ¿un cliente puede tener muchas facturas? Ah, sí, entonces es una relación de ¿qué? De uno a de uno a muchos, ¿sí? muchos. ¿Mm? Ahora, ¿una factura la pueden tener muchos clientes? Usted dice, no, porque No. sería muy extraño que usted y yo tuviéramos la misma factura, o sea, solo hay una. Entonces, de esa manera, con esa cardinalidad, una vez que usted lo ejecute, usted empieza a crear, recuerde que en bases de datos nosotros tenemos dos modelos. Tenemos el modelo, digamos, el modelo entidad, me imagino que ustedes ya vieron un poquito acerca de ello. Y luego en ese Sí, modelo entidad, luego en el modelo relacional, ¿sí? Que ya pasamos de sí, tener entidades y atributos a crear una tabla que se parece a una entidad y donde los atributos ya se expresan como si fuera una tabla. Pero una vez usted ya tiene esos dos conceptos, entonces pasa a poder crear su primer modelo lógico, ¿sí? Y conceptual. Con el modelo lógico, con el modelo conceptual, lo más cercano para usted poder ya llegar a este modelo que yo tengo acá, que es un modelo físico. ¿Por qué es un modelo sí. físico? Porque yo ya estoy guardando la información directamente en una unidad de Drive. Entonces, por eso se le llama un modelo físico. Pero antes de esto, o sea, yo no pude crear esta tabla que ustedes están viendo en este momento. O sea, yo no llegué a cada uno de estos campos y a la llave primaria. Note que acá aparece el ID, es tipo entero, not null, y dice Ujú, primary, ¿sí? Que es primary key. sí, Y es ujú, autoincrementable, que sería lo ideal. A veces no es autoincrementable, sino que se utiliza el código de nuestra cédula. Algunos almacenes lo hacen. Pero para las facturas puede ser un autoincrementable, pero el peligro del autoincrementable es que si yo borro la factura, ese número se pierde, ¿entiende? O sea, no, ya, sí, así como usted está viendo acá, note que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 ¿qué? Desapareció. Tendría sí. que ser que yo quemara el ID. Entonces, en ese caso, respecto a la pregunta que usted me está haciendo, lo ideal sería devolverse a, digamos, al modelo que usted creó inicialmente en el modelo entidad relación, a ver si hay alguna falla, si de pronto se le olvidó crear las relaciones, si de pronto la llave, digamos, candidata que usted tenía no es la llave candidata, o de pronto la tabla no tiene llave candidata, entonces yo tengo que crearle una llave candidata o dos o tres para luego poder escoger la llave primaria. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable. Es con mucho gusto. ¿Alguna otra Ingeniero, pregunta? Sí. otra pregunta. ¿Hay una manera de pronto, pues, para que los demás compañeros participen? Bueno, que participen y al finalizar sesión, se nos podría regalar 5 minuticos de su tiempo para de pronto exponerle la situación que nos sucede con nuestra página. Pues iba a dar dos o tres preguntitas más porque pues ya tengo pues como otro compromiso, pero voy a preguntarse otra pregunta y si no pues al menos que usted pueda ahí mostrar algo antes de retirarme, ¿le parece? Listo, sí, sí, me parece bien. Bueno, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Profe, yo, una ¿Quién preguntita. es yo? Carlos Puentes, profe. Hola, Carlos. Profe, entonces, ¿es recomendable o es mejor trabajar con digamos, un código que trabajar con una idea incrementable? El A ver, código puede ser repítame. un número aleatorio cualquiera que sí, que cada vez que por ejemplo, se hace un registro, se coloca uno nuevo. mm, a ver, lo ideal es que sea autoincrementable. El problema de un aleatorio es que usted luego no va a poder organizar la información de manera ascendente o descendente. Entonces usted se puede encontrar que, por ejemplo, el primer cliente le entregó el 1, listo. Ujú. Y resulta que al segundo cliente le dio el 5004.
Entonces no va a servir para usted poder saber cuántos registros ha tenido en un día. Ujú. Entonces, si usted tiene un orden autoincrementable y no se borra la información, usted simplemente le va a decir a través de una consulta en la base de datos que le diga cuántos son los registros conforme al número que tenía inicial de factura y con el que finaliza. Entonces usted así se va a dar cuenta cuántas facturas va a tener al final, que es por lo regular lo que nos piden en los post de ventas cuando nosotros realizamos programas. Ok, profe, entonces para evitar, digamos, que ese hueco en caso de que se elimine un enriquementable, sería crear una tabla aparte donde se almacenen ese tipo de registros como para tenerlos ahí por si Usted lo dijo muy claramente, es un log. Ahora, en la buena práctica de las bases de datos, nosotros no borramos registros de facturas. No es permitido. La DIAN no nos permite eso. Ok, bro. Incluso recuerde que la DIAN dentro de su sistema de, digamos, archivos digitales nos dice que tenemos que guardar de 5 a 10 años. O sea, profe, 10 años con esa información. Sí, o sea, ninguna empresa que trabaje con archivos digitales no puede borrarlos. ¿Eso es un Porque la DIAN estándar es un o eso es estándar. política de empresa? No, Ok. no, es política de la DIAN, o sea, usted no puede borrar la información ni cambiarla. Entonces, si la DIAN llega en algún momento y le dice, muéstreme los archivos del 2000, no sé, digamos 19, usted no le puede decir, es que eso fue hace 5 años, entonces pues yo ya los borré. No, no, venga para acá. Usted está Ajá. facturando y tiene un software, muéstreme ese software. Que yo no lo tengo con software, lo tengo a mano, entonces páseme todos los libros. Esto, profe, lo tendré en cuenta, no sabía eso, bro. Así es, entonces por eso uno a veces lo explica dentro del CRUD, que recuerden que el CRUD es el Create, Read, Update y Delete, pues como haciendo borrar y consulta. Pero esto que yo estoy mostrando en la base de datos, esto no lo hace uno en la vida real, ¿está claro? Esto no lo podemos hacer. O sea, yo no puedo borrar una factura así nomás. Esto es por probar, por hacer pruebas. Así como las contraseñas no se pueden ver, como yo las estoy mostrando acá, tampoco. Y tampoco programamos con el usuario root, eso tampoco se hace. Ni tampoco se ve la información del puerto, ni se ve el usuario, nada de esto. Pero pues como Profe, estamos haciendo un y, proceso muy de aprender, pues lo hacemos así de esta manera. profe, y al igual que en las facturas, o sea, eso también aplica para la información personal. O sea, ¿A qué información personal información en se este refiere? caso de cliente. No, recuerden que lo que se dice ya con un cliente es que si por ejemplo ustedes le dan una factura, tiene una garantía, entonces le pueden dar una garantía de 6 meses, de un año. Si usted se ganó un bono con Jumbo, no sé, le puede decir que tiene 6 meses para reclamarlo, redimirlo, ¿cierto? Entonces, Listo, listo. Yo creo que eso sería todo entonces. claro que sí. Una última pregunta antes de retirarme. ¿Quién tiene la mano levantada? No sé quién la tiene. Bueno, entonces, gracias Alexander, gracias por la explicación del día de hoy. Vamos a continuar. Claro Entonces, que sí, como con les mucho decía, gusto. Hasta pronto. hasta pronto, muchas gracias. Bueno, Gracias. entonces la idea es que ustedes ya empiecen a involucrarse un poco más en el tema. Sí necesito, por favor, que este módulo, empecemos a estudiar el módulo de construcción de aplicaciones con Java, para que vamos entendiendo un poco más. Yo en el paso a paso también les voy a entregar otro material. Es necesario que ustedes lo observen para que podamos ir entendiendo más, y los dos videos compartidos. Perdón, una sugerencia antes de retirarme, para Sí, los que de pronto son muy juiciosos a veces aplicando. Yo les diría que como son videos muy cortos, ustedes los repitan, cada uno de ellos. Por ejemplo, tomen el primer video y vayan copiando la información, la generen, y luego usted lo trate de hacer, y si no es capaz, vuelve y mire el video, y no pase al segundo video hasta que usted no tenga claro qué. El primero, cuando usted ya tenga claro el primero, se pasa al segundo y lo va organizando para que así ustedes puedan aprender a programar y sean muy buenos desarrolladores de software. Eso era todo. Muchas gracias. Hasta luego. muchas gracias por el consejo. Muchas gracias, Gracias. profesor. Placer, Jennifer. Hasta luego.
Bueno, entonces esas serían las recomendaciones. Por el momento van a practicar lo que se les comentó, observar el módulo y dentro de 8 días continuamos con la explicación de la evidencia. ¿Por qué? Porque la dividimos en 2 semanas, precisamente dando tiempo que ustedes puedan también investigar y puedan ir consultando un poco más el desarrollo de la evidencia. Bueno, hasta ahí es claro, compañeros, antes de cerrar la sesión del día de hoy y pasar con otras consultas, con otra explicación. ¿Hasta ahí es claro? Es Carlos claro, Mario. señora, gracias. Bueno,